Lo que tenemos que demostrar es que los siguientes dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad, los naturales y los enteros. Lo primero que tenemos que hacer es, la conclusión es que tenemos que llegar a una función que sea biyectiva entre esos dos conjuntos. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar una función biyectiva es encontrar una función que sea de n a los enteros, de manera que sea una función inyectiva y luego demostrar que es una función suprayectiva. En conclusión, ya que es inyectiva y suprayectiva, vamos a determinar que es una función biyectiva y eso demostrará que tiene la misma cardinalidad el conjunto A que el B. Ahora, para poder abarcar todos los enteros, partiendo de los naturales, tenemos que encontrar una función que nos lleve a todos ellos. Nosotros tomamos una función vista con anterioridad en clase, que sería f de n es igual a menos 1 elevado a la n multiplicado por n sobre 2 en piso. ¿Qué sería piso? Piso es tomar el entero máximo menor o igual a x. Esto significa que si introducimos a1 como n, tendríamos 0.5 y tomaríamos el 0. Ahora, partiendo de que si introducimos el 1 en esta función, nos mandaría al 0. Si metemos el 2, nos mandaría al 1. Si metemos el 3, nos mandaría menos 1. Así empezamos a abarcar todos los números enteros. Para poder demostrar la inyectividad, tenemos que tomar la función y tomar que f de a1 es igual a f de a2. Esto implicaría que a1 es igual a a2. Debido a la naturaleza de esta función, vamos a tener dos casos. El 1 sería que tomamos los pares, debido a que un número negativo elevado a la n, que tomamos un impar o un par, el par siempre va a ser positivo y el impar siempre va a ser negativo. Entonces, tomando el caso número 1, vamos a determinar que nuestra variable a1 va a ser igual a 2m y a2 va a ser igual a 2n. Esto es debido a que un número multiplicado por 2 siempre va a ser de paridad par, ¿ok? Entonces empezamos a igualar nuestra función a1 con función a2. Entonces, sustituyendo nuestra función, tenemos que menos 1 elevado a la 2m por 2m sobre 2 con función piso va a ser igual a menos 1 elevado a la 2n multiplicado por 2n sobre 2 con función piso. Ahora, eliminando el 2 de cada variable, de la función piso, tendremos el 1 multiplicado por la m y el 1 multiplicado por la n. Esto nos quedaría como m es igual a n. Para que lleguemos a que son la misma variable, vamos a multiplicar todo por un 2, ya que así nos va a quedar 2m es igual a 2n. Y como 2m es igual a 2n, entonces a1 es igual a a2. Esto nos quiere decir que esta función es inyectiva. Ahora, tomando el caso 2, que sea el caso de los impares, vamos a tomar nuestro a1 y a2. Ahora a1 va a ser igual a 2m menos 1, ya que todo número multiplicado por 2 va a ser un par. Restándole 1 va a ser un impar. Igualmente, el mismo caso será con el a2. Entonces, siguiendo la misma definición de lo que será inyectividad, partimos de que f de a1 va a ser igual a f de a2. Sustituyendo con la función vista, tenemos que menos 1 elevado a la 2m menos 1 por 2m menos 1 sobre 2 con piso va a ser igual a menos 1 elevado a la 2n menos 1 por 2n menos 1 sobre 2 con piso. Esto se lleva a cabo y nos quedaría, ya que el menos 1 está elevado a un número impar, nos va a dar un número impar, entonces por eso nos queda un menos 1. Esta expresión va a ser multiplicado por un signo menos. Entonces nos queda m menos 1. Lo mismo de este lado, nos queda menos 1 por n menos 1. Ahora, distribuyendo este signo, nos va a quedar menos m más 1 y de este lado menos n más 1. Eliminando el más 1 nos va a quedar menos m es igual a menos n. Multiplicando, aquí cambiando la n y la m del otro lado nos queda positivas y ahora multiplicando todo por 2 nos va a quedar 2m es igual a 2n. Ahora, aquí sumándole un menos 1 de cada lado de la expresión nos quedará igual a nuestras variables que elegimos, que sería 2m menos 1. Entonces sería a1 es igual a a2, por lo tanto esta función sería inyectiva. Tenemos que demostrar que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, entonces no es suficiente demostrar que es inyectiva, tenemos que demostrar que sea suprayectiva. Demostraremos que f es suprayectiva. Por definición,
f cuando a va a b es su proyectiva si para todo b en b existe un a en a tal que f de a sea igual a b. Ahora, vamos a ver tres casos en este ejemplo, ya que los enteros se dividen en positivos, negativos y el cero, que es un caso único. Tomando el primer caso, tenemos que encontrar un elemento del dominio que nos lleve al cero, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tomar nuestra n que va a ser igual a 1. F de n nos tiene que dirigir al 0. Tomando nuestra función, sustituyendo el 1, tenemos que f de 1 es igual a menos 1 elevado a la 1 multiplicado por 1 sobre 2 con piso. Esto nos queda como 0 por menos 1. Esto nos implica que f de 1 es igual a 0. Entonces, f de 1 nos lleva a b. Esto prueba que esta función es su proyectiva para el 0. Tomando ahora el caso número 2, sea f de n mayor que 0, sea n perteneciente a los enteros positivos y sea 2n que al meterlos en f nos lleve a n. Ahora, vamos a tomar 2n ya que va a ser un número de paridad par. Y cualquier número, este menos 1 elevado a la 2n nos va a dar un positivo. Entonces, nos quedaría nuestra f en función de 2n, quedaría como menos 1 elevado a la 2n por 2n sobre 2 con piso. Esto nos da igual a la n multiplicado por 1 y nos queda n. F de 2n es igual a n. Esto implica que nuestra función es su proyectiva hacia los positivos. Ahora, tomando el tercer y último caso, siendo f de n menor que 0, sea m perteneciente a los enteros y sea 2m menos 1 que al meterlos en f te lleve a n. Entonces, f en función de 2m menos 1, tomamos 2m menos 1 ya que un número multiplicado por 2 menos 1 va a ser de paridad impar. Esto implicaría que este menos 1 va a quedar como negativo y la expresión sería negativa y nuestra función nos llevaría a los enteros negativos. Entonces, menos 1 elevado a la 2m menos 1 multiplicado por 2m menos 1 sobre 2 con piso nos queda como menos 1 por m. Esto sería m menos m que pertenece a z negativo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ya que esta función queda demostrada que es proyectiva e inyectiva, en conclusión, sabemos que esta función es biyectiva y sabemos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad siempre y cuando sea una función biyectiva. Esto demuestra que nuestros dos conjuntos, siendo A, que serían los naturales, y B, que serían los enteros, tienen la misma cardinalidad. El siguiente ejercicio es demostrar que los siguientes conjuntos tienen la misma cardinalidad. Estos dos conjuntos son los de los naturales y los que cumplen la condición de n cuadrada tal que n pertenezca a los enteros. Para demostrar la cardinalidad de a y b, tenemos que encontrar una función biyectiva tal que la función vaya de a b. Los pasos que tenemos que hacer para demostrar la cardinalidad es encontrar una función que vaya de a b. Luego demostrar que f es inyectiva y demostrar que f es proyectiva. Para demostrar que nuestra f es inyectiva, por definición, una función que va de a b es inyectiva si tomas dos números que pertenecen a a y los pones en la función, implica que esos números son iguales. Entonces, esta es nuestra función, los metemos en a1 y en a2 y los igualamos. Por lo que tenemos que a1 menos 1 al cuadrado es igual a a2 menos 1 al cuadrado. A esto le aplicamos la raíz cuadrada para poder eliminar los cuadrados y nos queda que a menos 1 es igual a menos 2. Le puse el 1 para que se eliminaran los 1 y nos queda que a1 es igual a a2. Es importante mencionar que acá adentro se mete el valor absoluto de a1 menos 1, ya que para poder sacar raíz necesitamos que estos valores sean positivos. Y como son naturales, pues no tenemos problema con eso. Y ahora que demostramos que la función de a1 es igual a la función de a2 y que a1 es igual a a2, podemos decir que nuestra f es inyectiva. El paso número 3 es demostrar que nuestra función es proyectiva. Por definición de su proyectividad, tenemos que para todo elemento b que esté en el conjunto b, existe un elemento a dentro del conjunto a, tal que f de a sea igual a b. Tenemos dos casos.
si tenemos aquí nuestros conjuntos, estos son los naturales y estos son nuestros zetas al cuadrado. Las zetas siempre van a ser positivas, ya que todo número elevado al cuadrado es positivo, entonces tenemos a los positivos y al cero. Vamos a hacer dos casos, cuando los números son positivos y cuando el número es cero. Bueno, entonces tenemos que encontrar un número que cuando lo aumentamos a la función nos lleve a todos los positivos. Entonces, sea n perteneciente al conjunto de los cuadrados y sea n más 1 que al meterlo en la función nos mande a n cuadrado. Entonces, si esta es nuestra función, metemos n más 1 y en vez de x escribimos n más 1, entonces n más 1 menos 1 al cuadrado. Tenemos que f de n más 1 es igual a n cuadrada, que pertenece a este conjunto, lo cual significa que este número nos puede llevar a todos los positivos que están de este lado. Ahora, ¿qué nos lleva a los 0? Al 0. Entonces encontramos que el 1, si lo metes dentro de la función, te lleva al 0. ¿Cómo lo podemos ver? Si metemos en vez de x, el 1, tenemos... El ejercicio número 3 nos pide que demostremos la cardinalidad de los siguientes conjuntos: del conjunto de los números naturales y del conjunto que cumple con la propiedad 2n tal que n pertenezca a los enteros. Para demostrar la cardinalidad, como lo habíamos dicho antes, tenemos que encontrar una función biyectiva tal que f vaya del conjunto A al conjunto B. Lo que tenemos que hacer es encontrar una función que vaya de los naturales al conjunto que cumpla con esta propiedad. Después demostrar que esa función es inyectiva y por último demostrar que es supraactiva. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una función que nos lleve de los naturales a los 2n tal que n pertenezcan a los enteros. Entonces nosotros encontramos esta función que se lee f de n es igual a menos 1 a la n por el piso de n sobre 2, todo esto multiplicado por 2. Esta función al meterle 1 te lleva al 0, al meterle 2 te lleva al 2, meterle 3 te lleva al menos 2, así sucesivamente, entonces se tocan todos los puntos que queremos llegar. Entonces la función ya nos lleva a donde queremos. Tenemos que demostrar que esta es inyectiva. Por la definición de inyectividad nos dice que una función que va del conjunto A al conjunto B es inyectiva si f de A1 es igual a f de A2, implica que A1 es igual a A2. Entonces, vamos a dividir a nuestro primer conjunto en dos casos, en los pares y en los impares. Como cualquier número multiplicado por 2 es par, es importante que A1 y A2 sean de la misma paridad, ya que al elevar menos 1 a su paridad sale el mismo signo. Entonces, al meter f de A1 es igual a f de A2 nos sale esta función. Para hacer las cosas más fáciles tenemos que multiplicar todo por un medio para poder eliminar estos dos. Entonces la función nos queda así. Luego, al elevar cualquier número menos 1 a un par te sale 1, entonces tenemos 1 y el piso de 2m sobre 2 es m, ya que se elimina y queda nada más m. Y lo mismo de este lado, entonces tenemos que 1 por m es igual a 1 por n. Luego esto lo vamos a multiplicar por 2 y nos sale que 2m es igual a 2n. Y como tenemos aquí que a1 es igual a 2m y a2 es igual a 2n, entonces tenemos que a1 es igual a 2, demostrando su inyectividad para los números pares del conjunto de los naturales. El número 2 que vamos a marcar es el de los impares. Ahora tenemos que como 2m es un número par, si le restas 1, pues 2n menos 1 es impar. Lo mismo para 2n menos 1. Entonces vamos a meter estos valores en f de a1 es igual a f de a2. Nos queda que menos 1 a la 2n menos 1 por el piso de 2m menos 1 sobre 2 multiplicado por 2 es igual a menos 1 elevado a la 2n menos 1 por el piso de 2n menos 1 sobre 2 por 2. Lo que vamos a hacer es multiplicar toda nuestra expresión por un medio y al hacer esto se elimina este 2 con este 2 porque 2 sobre 2 es igual a 1, entonces no pasa nada si los quitamos y la función nos queda así. Lo que vamos a hacer es que cualquier número
impar que pongamos en la potencia de menos 1 nos va a dar menos 1. Por ejemplo, menos 1 a la 1 es menos 1, menos 1 a la 3 es menos 1, entonces tenemos lo mismo de este lado. ¿Y qué pasa en el piso? Igual al meter valores, por ejemplo, si aquí metemos el 1, nos da 2 por 1, nos queda 2 menos 1, es 1 entre 2, nos queda 0.5 y el piso de 0.5 nos queda 2. Entonces, fuera m es igual a 1, dentro de aquí su piso es 2, entonces por eso nos queda m menos 1, porque m menos 1 es igual a 0. Bueno, ahora después de explicar esto, distribuimos este menos, nos quedaría menos n más 1 es igual a menos n más 1, y para eliminar los 1 restamos menos 1 de ambos lados de la expresión, y solo nos quedaría menos m es igual a menos n, lo multiplicamos por menos 1 para eliminar los negativos, y nos quedaría m es igual a n. Lo multiplicamos por 2, nos quedaría esta expresión y luego le restamos el 1. Si esto se les hace familiar es porque este número es igual a 1, entonces esto lo podemos sustituir por A1, que es igual a A2, que está aquí mostrado. Y con esto terminamos nuestra demostración, por lo que la función f de n, que es igual a menos 1 a la n, por el piso de n menos 2 multiplicado por 2 es inyectiva. Paso para demostrar que nuestros dos conjuntos tienen la misma cardinalidad es demostrar que la función que tenemos es suprayectiva. Por definición de suprayectividad de una función que va de A a B, para todo elemento B perteneciente al conjunto B existe un elemento A que pertenece al conjunto A tal que f de A sea igual a B. Tenemos que demostrar que existe un elemento en el conjunto A que cuando lo metas a la función salga como B. Entonces, nuestros conjuntos son los de los enteros que sean iguales a 2n. Entonces tenemos que los enteros multiplicados por 2 va de, puede ser 0, los múltiplos de 2 de los positivos y los múltiplos de 2 de los negativos. Entonces podemos dividir nuestra demostración en tres casos: cuando f de n es igual a 0, cuando están los positivos y cuando están los negativos. En el primer caso vamos a abarcar cuando la función está en 0. Entonces, sea 0 perteneciente al conjunto que tiene la propiedad 2n tal que n pertenezca a los enteros, y sea 1 que al meterlo en la función nos lleve a 0. ¿Cuál es nuestra función? Pues aquí la volvemos a escribir y la probamos para 1. f de 1 es igual a menos 1 a la 1 multiplicado por el piso de 1 sobre 2 multiplicado por 2. Entonces f de 1 es igual a menos 1 y 1 medio es 0.5 y el piso de 0.5 es 0. Y todo esto va multiplicado por 2 y cualquier número o números multiplicados por 0 da 0. Entonces f de 1 sí nos lleva a 0. Y aquí se acaba el caso número 1. El caso número 2 es para cuando nuestra función sea mayor a 0, o sea, los positivos. Entonces tenemos que sea 2m perteneciente a nuestro conjunto que cumple con la propiedad de 2n tal que n pertenece a los enteros, y sea 2m tal que al evaluarlo en la función nos va a llevar a 2m. Entonces tenemos que esta es nuestra función. Cuando metemos 2m nos queda que menos 1 elevado a la 2m por el piso de 2m sobre 2 multiplicado por 2 nos queda que cualquier número elevado a cualquier menos 1 elevado a la par nos va a quedar 1. Y aquí se eliminan los 2 y nos queda solamente m como entero máximo. Y todo esto se multiplica por 2, entonces nos queda 2m. Entonces, si 2m pertenece a este conjunto, 2m nos lleva a este. Por lo tanto, está dentro de este conjunto. Solo nos falta demostrar el caso para cuando nuestra función nos lleva a los negativos. En este caso elegimos que sea menos 2x más 2 perteneciente a el conjunto que cumple con la propiedad 2n tal que n pertenezca a los enteros, y sea 2x menos 1 que al evaluarlo en la función te lleva a menos 2x más 2. Aquí falta menos.
Entonces tenemos una nuestra función, cuando la evaluamos en 2x menos 1, nos queda así. Entonces, cuando elevamos nos va a quedar menos 1. Y aquí, como ya lo habíamos mencionado antes, el piso nos va a quedar como la variable menos 1. Y todo esto va multiplicado por 2. Entonces, aquí el menos 1 por x nos queda menos x, menos por menos más. Menos 2x más 1 multiplicado por 2 nos queda menos 2x más 2. Este conjunto está dentro de esta propiedad, entonces ya abarcamos a todos los elementos de nuestro conjunto. Por lo tanto, nuestra función es suprayectiva y como ya habíamos demostrado su inyectividad, podemos decir que nuestra función es biyectiva. Por lo tanto, el conjunto que contiene los números naturales y el conjunto que cumple con la propiedad de 2n, tal que n pertenezca a los enteros, tienen la misma cardinalidad. Bueno, esto es todo. Ya demostramos la cardinalidad de varios conjuntos. Y esta es Jimena, Daniel. Nos falta un integrante, pero... Esperemos que les haya gustado. Dale like y suscríbete y pónganos 10, profe.